Muchos cristianos aman a Jesús, leen la Biblia, sirven en la iglesia, pero viven cansados, inestables y espiritualmente agotados. No porque les falte la fe, sino porque no han aprendido a sostener su vida espiritual. Déjame preguntarte algo con mucha honestidad. ¿Tu fe te está formando o solo te está manteniendo ocupado? El discipulado cristiano no se mantiene por emociones momentáneas ni por buenas intenciones. Se sostiene por medio de prácticas espirituales profundas que Dios usa para formar nuestro corazón, orientar nuestra vida y mantenernos dependientes de su gracia. Hoy hablaremos de las disciplinas espirituales, no como rutinas religiosas, sino como medios de gracia que Dios ha dado para formar discípulos maduros, estables y sensibles a su voz. Si deseas una fe profunda, firme y transformadora, este episodio es para ti. Y no te despegues, que regresamos ya en breve, como siempre, luego de esta pequeña pausa. Bienvenidos a la Ruta del Discipulado, un espacio donde la fe deja de ser teoría y se convierte en una manera de vivir. Aquí exploramos la formación espiritual, la pedagogía cristiana y la teología práctica que transforma el corazón. Porque seguir a Jesús no es caminar a ciegas, sino aprender a escuchar su voz, a ser guiados por su espíritu y a formar a otros en el camino. Soy el Dr. Joseph Ortiz y te acompaño cada semana a descubrir cómo crecer en Cristo, cómo discipular con sabiduría y cómo vivir una vida que refleje el Evangelio en lo profundo. Prepárate, estás por entrar en una conversación que busca moldear tu mente, tu carácter y tu fe. Bienvenido a la Ruta del Discipulado. Bueno, estamos de regreso aquí en el podcast La Ruta del Discipulado. Saludos y Estamos bienvenidos. una semana más en este espacio. Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes y como adelanté al principio del podcast, vamos a estar hablando hoy sobre las disciplinas espirituales. En los episodios anteriores hemos hablado del llamado a seguir a Jesús, el del Espíritu Santo de la transformación y el modelo de Jesús para discipular. Ahora llegamos a una pregunta muy clave en la vida de todo cristiano. ¿Cómo se sostiene ese discipulado en la vida diaria? La respuesta bíblica no es complicada, pero sí exigente, a través de disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales no nos hacen más aceptos por Dios, nos colocan en el lugar donde Dios obra con nosotros. No son el fin del discipulado, son el camino cotidiano por el cual Dios nos forma. Ahora, ¿qué son eso de disciplinas espirituales? Las disciplinas espirituales son prácticas intencionales arraigadas en la gracia que Dios utiliza para formar nuestro carácter, moldear nuestros afectos, ordenar nuestras prioridades, profundizar nuestra comunión con Él. Jesús practicó disciplinas espirituales, los apóstoles también practicaron disciplinas espirituales y la iglesia histórica ha practicado disciplinas espirituales. Cuando hablamos de disciplinas espirituales no estamos hablando de legalismo, no estamos hablando de ideas o dogmas, estamos hablando de respuestas de amor a la gracia recibida de Jesús hacia nosotros. La disciplina y gracia es ¿verdad? Es una falsa tensión. Muchos cristianos piensan que hablar de disciplina es negar la gracia, pero la Escritura nos muestra lo contrario. La gracia no elimina la disciplina, la gracia la hace posible. La disciplina sin gracia produce orgullo, la gracia sin disciplina produce inmadurez. El discipulado saludable mantiene ambas cosas juntas. Las disciplinas espirituales esenciales en el discipulado son, número uno, la oración. La oración nos permite aprender y permanecer juntos. Jesús oraba constantemente.
no para cumplir una obligación, sino para permanecer en comunión con el Padre. La oración forma nuestra dependencia, afina nuestra sensibilidad espiritual y nos recuerda que no controlamos nuestra vida. Un discípulo sin oración termina viviendo desde sus propias fuerzas. Número 2, la segunda disciplina, la palabra de Dios, es nuestro alimento diario del alma. La escritura no fue dada solo para ser estudiada, sino para ser meditada, obedecida y encarnada. La palabra ordena nuestra mente, confronta nuestro pecado y forma nuestra visión del mundo. Y por último, ilumina nuestras decisiones. El discipulado se alimenta de la palabra porque sabe que sin ella no puede discernir ni crecer. Muchas veces nosotros estamos constantemente dependiendo de espacios como este, de la predicación de la palabra los domingos en nuestra iglesia o los días que nos reunamos, pero el resto de la semana estamos desnutridos espiritualmente porque no abrimos la palabra, no meditamos en ella y no la estudiamos. La palabra debe ser nuestro alimento diario, así como nosotros alimentamos nuestro cuerpo físico diariamente, deberíamos alimentar nuestro cuerpo espiritual diariamente con la palabra de Dios. La tercera disciplina espiritual es el silencio y la soledad que nos permite aprender y escuchar. Jesús buscaba lugares solitarios, no para escapar de la gente, sino para escuchar al Padre. Vivimos una cultura muy ruidosa. El silencio muchas veces nos incomoda, pero también nos sana. El discípulo aprende a callar para poder escuchar la voz de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que pudiste estar en silencio ante la presencia de Dios? Solamente para ver lo que el Señor pone en tu mente o en tu corazón, para crecer áreas en tu vida en las cuales Dios quiere trabajar. Inclusive, a veces hasta nos incomoda los tiempos de silencio en nuestras iglesias cuando el pastor se calla o cuando tal vez hay un proceso de transición y comenzamos a gritar palabras como gloria a Dios, aleluya, porque el silencio nos incomoda. La cuarta disciplina es el descanso, es aprender a confiar en Dios. Jesús descansó, Jesús invitó a los discípulos a retirarse y a descansar. El descanso es un acto de fe. Reconocemos que Dios sigue obrando incluso cuando nos detenemos. Un discípulo agotado pierde claridad espiritual. Número 5. La comunidad. Nadie se forma ni crece solo. El discipulado nunca fue diseñado para vivirse en aislamiento total. Dios forma discípulos en comunidad. La comunidad de la iglesia corrige, acompaña, anima, protege y sostiene. Un discípulo que camina solo se vuelve vulnerable y presa fácil del enemigo. Lo que las disciplinas espirituales forman en nosotros. Las disciplinas espirituales no cambian solo lo que hacemos, cambian quienes somos. Forman nuestra humildad, nuestra paciencia, nuestra perseverancia, nuestra dependencia y nuestro dominio propio. La formación espiritual es lenta, profunda y constante. No produce resultados inmediatos, pero sí frutos duraderos. Ahora, siempre que nos proponemos aplicar disciplinas espirituales, les tengo una noticia. Vas a enfrentar obstáculos. Muchos desean practicar disciplinas espirituales, pero se detienen por, número 1, falta de tiempo. Número 2, culpa por no ser constantes. Número 3, expectativas irreales. Número 4, comparación con otros. Y número 5, espiritualidad basada en las emociones. ¿Sabes? Todos hemos pasado por allí. En algunas de estas, hemos utilizado algunas de estas excusas para no practicar algunas de estas disciplinas espirituales o a veces no practicar ninguna. Es por lo tanto que como todos hemos estado ahí, te estoy diciendo que es cuestión de comenzar a decidir.
Dios no busca que seas perfecto. Dios busca tu fidelidad. A veces pensamos que porque fallamos o porque no fuimos constantes es razón suficiente para que Dios nos deseche. Les digo algo, Dios, amado, no te desecha por haber sido inconstante, pero Dios desecha a aquellos en los cuales no quieren y no buscan con deseo profundo obedecer a Dios. Quiero hacerte, como en todos los episodios, algunas preguntas de reflexión y sé que a lo mejor hoy me he extendido un poco, pero creo que eso fue importante. Número uno, ¿qué disciplina espiritual necesito cultivar con mayor intención? ¿Cuáles son esas disciplinas en las cuales probablemente no estás siendo tan eficiente o ni tan siquiera las estás practicando? Número dos, ¿mi vida espiritual es sostenida o es intermitente? ¿Puedo mantenerme constante por un periodo de tiempo o estoy yendo y viniendo constantemente? Número tres, ¿estoy viviendo desde la gracia o desde la presión? Mis amados, Cristo murió para darnos libertad, libertad de vivir bajo la gracia, no bajo la ley de Dios. Nosotros hoy vivimos bajo la gracia, pero la gracia no es una razón para no ser obedientes a Dios, pero obedecemos porque le amamos profundamente, no por miedo al castigo o no por miedo a lo que el Señor diga, sino porque le amamos tan profundamente por lo que has hecho Él por nosotros, que le queremos ser fiel. Y cuarta pregunta, ¿estoy caminando acompañado en mi formación espiritual? ¿Estoy tratando de ser un llanero solitario o realmente estoy dejándome guiar por otros en el desarrollo de mi vida espiritual? Como quiero cerrar este episodio, ¿verdad? Como todos, orando con intencionalidad. Y yo sé que a lo mejor usted no está acostumbrado que tal vez yo lea la oración, pero esta oración el Señor me la da mientras yo estoy escribiendo eh, y lo hago con intencionalidad. Así que si usted me ve leyendo la oración, no se preocupe, no es que soy menos espiritual o más espiritual, es porque he tomado cada palabra con intencionalidad para que el Señor obre en nuestra vida de una forma poderosa. Quiero orar. Señor, enséñame a caminar contigo en fidelidad. Ayúdame a cultivar disciplinas que formen mi corazón y mantengan mi vida alineada contigo. No quiero una fe superficial, quiero una vida transformada por tu gracia. Guíame cada día en esta ruta del discipulado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarme en este episodio de la Ruta del Discipulado. Hoy hemos visto que el discipulado se sostiene por prácticas espirituales que Dios usa para formarnos con paciencia y profundidad. Quiero aprovechar este tiempo y decirles pronto voy a hacer un anuncio muy importante. Y yo sé que para todo el que me escucha semana a semana y que se para en este espacio, que por cierto les doy gracias, este canal ha crecido mucho en este tiempo. Así que, pero pronto va a ser un anuncio muy, muy importante, así que muy pendiente que ustedes, los del podcast, van a ser los primeros en escuchar esta noticia, así que muy, muy pendiente. Nos estaremos escuchando las próximas semanas, no importa que estemos en Navidad, vamos a seguir publicando cada martes y nos estaremos escuchando la próxima semana aquí en el podcast La Ruta del Discipulado. Muchas bendiciones y hasta la próxima semana.